Hola a todos, mi nombre es Omar Navarro y voy a iniciar una serie de vídeos en los que voy a abarcar todo el espectro del miedo escénico para los que estéis interesados porque hagáis actividades en público, ya sean charlas, interpretaciones artísticas, pequeños tipos de comunicación, seáis abogados, periodistas, profesores, pues tengáis toda una serie de recursos que yo he desarrollado en aproximadamente más de 10 años para combatir este tipo de problemas que yo mismo sufrí en su momento. Me presento brevemente: yo soy músico, soy pianista, director de orquesta y también ocasionalmente doy alguna charla o curso y tengo cierta experiencia en tratar con un público de una manera en la que yo esté tranquilo para poder comunicar un mensaje efectivo. Vamos sin más entonces con este primer vídeo. Pues vamos a ver primero el término miedo escénico. Quizás sea una expresión demasiado grandilocuente, pero es como se conoce formalmente, por lo menos en España, a ese miedo que se tiene o esa sensación de ansiedad o aprensión que se tiene antes de realizar una actividad delante del público. En definitiva, el objetivo de este vídeo es que yo os muestre por qué yo considero que se puede superar el miedo escénico, y parte de las razones están en la propia definición de la palabra o en los componentes que forman la expresión miedo escénico. Vamos a verlo en la pizarra. Entonces tenemos el miedo escénico como concepto y luego tenemos cada uno de sus componentes y vamos a ver el significado de cada componente, las diferentes características, cualidades que puede tener y sus asociaciones positivas o negativas, es decir, si una cualidad es agradable o desagradable y si es desagradable, si lo es en todos los casos y necesariamente. Vale, el miedo es una proyección, es decir, estamos pensando en lo que puede pasar en el futuro inmediato o un poco más lejano. Una proyección que hacemos basada en nuestro conocimiento de experiencias que hemos tenido o experiencias que hemos visto tener a otras personas. Pero es una proyección que no tiene toda la información, es decir, no sabemos si realmente lo que va a pasar va a ser así. Pero el miedo es una proyección. Decimos que es una proyección desagradable en el sentido de que nos aleja de ese objetivo. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos que dar una charla dentro de una semana para nuestro departamento en el trabajo, entonces hacemos una proyección y sentimos algo desagradable, pues ese es el miedo escénico, ¿no? Una proyección que produce algo desagradable. Pero cuidado, porque es desagradable en cuanto a síntomas físicos, podemos tener temblores, sudores, etcétera. No vamos a profundizar excesivamente, pero también pensamientos. Entonces tenemos pensamientos negativos. Entonces tenemos varias cosas que son negativas, es decir, decimos que es desagradable en general, decimos que tenemos síntomas físicos negativos y tenemos también pensamientos negativos, pensamientos, vamos a poner, derrotistas. O también pensamos que es en sí misma una sensación, es una experiencia desagradable que nos va a dar en ese momento sensaciones desagradables. Proyección desagradable. Vale, y luego por el otro lado tenemos la parte de escénico. ¿A qué se refiere escénico? Escénico se refiere básicamente a personas. Personas. Son unas personas que contemplan esa escena, que es el sitio desde donde nosotros estamos comunicando, ¿no? Comunicando lo que sea que estemos haciendo. Luego, curiosamente, este evento puede ser en directo o no en directo. Por ejemplo, una persona, vamos a poner el caso en directo, que sería simplemente una charla, vamos a poner charla, pero luego también puede darse el caso de que esto no sea en directo. No en directo, por ejemplo, en el caso de tener que hacer una grabación.
¿vale? No, sería una grabación. Entonces, en una grabación puede haber cierto miedo escénico en ese momento, en el momento de la grabación, pero no porque haya necesariamente mucha gente delante o la gente que al final nos vaya a valorar el evento, sino porque luego, posteriormente, cuando el producto esté, digamos, editado, terminado y difundido, un gran número de personas que va a ser el público definitivo va a ser el que lo valore, y eso produce un miedo escénico previamente. Y esta es la forma en la que os voy a argumentar que sí se puede superar el miedo escénico. Por ejemplo, vamos a plantearnos la pregunta. Decíamos que la palabra escénico, de miedo escénico, se refiere a que hay personas delante. Hay personas delante, pero necesariamente que haya personas delante es algo negativo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un símbolo negativo y nos preguntamos, ¿es necesario que sea algo negativo? Sabemos que hay muchas personas que consideran hablar en público como algo que no es negativo. Aquí es donde entra en acción una técnica que se usa en psicología, se usa también en programación neurolingüística, que se llama, en algunos casos, recategorización, y en la programación neurolingüística se llama cambio de marco. Básicamente lo mismo. ¿Esto en qué consiste? Dicho de una forma muy rápida. Pues es la técnica habitualmente conocida como del vaso medio lleno o medio vacío, ¿vale? El vaso medio lleno o medio vacío, es decir, ¿cómo valoramos nosotros la realidad? Si nosotros vemos un evento y de ese evento extraemos más conclusiones positivas para nosotros o para la sociedad en general, o extraemos conclusiones negativas. En el caso del vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de la necesidad que tengamos de ese vaso, vamos a verlo de una forma o de otra. Si nosotros tenemos sed y vemos el vaso medio lleno, pues va a ser psicológicamente más positivo que si lo consideramos medio vacío, con las consiguientes reacciones. Si está medio vacío, pues vamos a tener más ansiedad que si consideramos que está medio lleno. Por ejemplo, yo lo que propongo es hacer un listado de cosas que sean desagradables. Primero vamos a ver qué problema hay con hacer una actuación o un evento delante de personas. Bueno, pues podemos decir, me da sensaciones desagradables, lo que estábamos hablando al principio. Luego aquí habría que preguntarse por qué, el origen de todo eso, pero ahora estamos con esta parte. Me hace tener pensamientos desagradables, que son imágenes. Podemos poner que es un miedo a que salga algo mal, miedo, vamos a llamarlo miedo al fracaso. No tenemos esa voluntad de hacer una preparación adecuada, no nos apetece prepararnos quizá. Vale, pero aquí de momento, otra vez, son todo sensaciones negativas. ¿Vale? No, por ejemplo, no queremos que llegue el momento. Tenemos toda esta lista de características negativas, pero ¿hay alguna manera de convertir estas características negativas en positivas o encontrar en el evento características positivas que puedan contrarrestar las negativas? Vamos a ver si es posible. Así que vamos a imaginar que tenemos un evento que va a ser una charla, como decíamos en el ejemplo del principio, en el departamento, en una charla en nuestro trabajo. Una charla en nuestro trabajo. Puede ser una charla informativa de cualquier cosa, puede ser la presentación de un proyecto que vamos a realizar. Vamos a intentar buscar cualidades positivas de esto. Yo diría, primero, es nuestro trabajo, así que esa charla forma parte del medio de obtener el sustento. Es posible que le estemos dando mucho peso al tema de las sensaciones negativas que tenemos, desagradables, sensaciones desagradables, pero no le demos en absoluto importancia a que a través de esa charla es como nosotros ganamos el dinero que nos permite vivir, ¿vale? Lo cual no es poco y además por eso empiezo por ello. Segundo, vamos a imaginar que este proyecto es una gran idea que vosotros habéis tenido, algo que creéis que puede aportar al sitio donde estáis trabajando, puede aportar a la comunidad, puede quizá indirectamente aportaros a vosotros también o a vuestra familia, vuestro entorno, y es algo que vais a presentar de tal manera que estáis presentando algo a la gente que puede aportar, es decir, vuestro trabajo aporta a la sociedad, es decir, vamos a decir, es un aporte a la sociedad. Hay mucha gente que puede pensar, bueno, pero yo lo que estoy haciendo es para mi empresa y me cuesta un poquito ver cómo eso va a repercutir luego en la sociedad o cómo va a repercutir en mi entorno. Pero hay que tener en cuenta que si vuestra empresa tiene una labor que es requerida por X número de personas, de alguna manera eso está repercutiendo en el funcionamiento de la sociedad.
Entonces hay que tenerlo en cuenta, no hay tampoco que pensar en... No, yo no veo cómo eso afecta a la sociedad. Hay que esforzarse un poquito por tener esas ideas claras, porque si no, entonces no habría nada positivo, si no nos esforzamos un poco más. Tercero, esto puede ser para algunas personas importante, para otras ya menos importante, pero se está desarrollando una destreza. Destreza. Si vosotros empecéis a trabajar en el miedo escénico, en controlarlo, estáis desarrollando una destreza, una serie de capacidades que antes no teníais, que además estas capacidades tienen que ver, y no lo hemos dicho, pero lo diremos en vídeos sucesivos, tiene que ver con la reducción de estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Pues entonces estaréis desarrollando una destreza que tiene que ver con la capacidad de comunicación, pero también tiene que ver con la reducción del estrés. Sí, tengo que matizar en este punto también que todo el tema del miedo escénico que yo voy a explicar no tiene necesariamente que ver o no tiene directamente que ver con hablar bien en público. Esto lo que quiere decir es que vosotros tenéis unas habilidades, las que tengáis para hablar, más o menos básicas, habilidades de diseñar vuestra presentación y luego cómo tengáis vosotros la voz, cómo articuléis, cómo hagáis inflexiones, cómo lo hagáis más o menos interesante. Eso es independiente. El miedo escénico es simplemente la capacidad de decir, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hablar delante de la gente sin ningún tipo de bloqueo emocional que oponga resistencia y me haga pasarlo mal y tener estrés o ansiedad. Y como cuarto punto también podemos poner que nos da una sensación de libertad, el hecho de poder hacer esta charla. Libertad. ¿Y cómo es posible que nos dé libertad de hacer una charla o una presentación? Pues por el hecho de que podemos. El hecho de que podemos hacer un antes y un después. Antes no podía, o me costaba mucho, o lo pasaba mal. Ahora puedo. Vamos a poner admiraciones porque es importante. Ahora puedo hacerlo y eso me da una sensación de libertad que antes no tenía. Podremos buscar todavía un quinto punto, que lo vamos a poner aquí, que sería que podemos transportar esa nueva capacidad a otros ámbitos. ¿Qué otros ámbitos? Por ejemplo, hay gente que de manera natural se va a retraer un poquito hablando en reuniones de amigos, de vecinos, etc. Más participación en general, vamos a decir más participación social. Pues podéis decir, ¿para qué quiero más participación social? Bueno, pues a veces simplemente para haceros oír cuando queréis que vuestra opinión se escuche. Antes hablábamos de que al reducir el miedo escénico estáis aprendiendo técnicas para reducir el estrés en general también. Si estáis adquiriendo la capacidad de participar más socialmente porque os veis más liberados, en realidad estáis reduciendo estrés en todos los ámbitos en general. Cuando tengáis esa necesidad de interactuar con gente, ya sea por ejemplo también para hacer llamadas telefónicas para reclamar algún tipo de cosa. Antes diríais, bueno, no me apetece hacerlo. Por supuesto, yo ahora estoy mezclando toda una serie de un perfil como muy amplio de persona donde en realidad no tienen por qué coincidir estas cosas, pero es cierto que cuando trabajáis el miedo escénico estáis trabajando otro tipo de cosas, o sea, reducción de estrés en general. Bueno, y ahora vamos a ver entonces el estado final de esto. Hablábamos de que esta técnica se llamaba recategorización en psicología. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos varias categorías, una es miedo escénico y otra podría ser simplemente rendimiento escénico o comunicación escénica. Vamos a ponerlo, por ejemplo, comunicación escénica. Miedo escénico y estaríamos transformando el miedo escénico en comunicación escénica. Fijaos, miedo, comunicación. Claro, si nosotros partimos de las proyecciones, vamos a poner proyecciones, nos estamos basando en experiencias previas, proyecciones negativas, vamos a poner aquí el simbolito de negatividad, tenemos proyecciones negativas, tenemos sensaciones negativas, pensamientos negativos, etc. Si nosotros ahora tenemos otra perspectiva de lo que es el miedo escénico, porque nos hemos convencido de verdad que el miedo escénico nos permite hacer lo que estábamos hablando antes, nos permite tener ingresos, darle la verdadera importancia que tiene tener ingresos, nos permite comunicar libremente, si queremos. Lo otro nos impedía comunicarnos libremente. Aquí añadíamos también que podemos aportar nuestro conocimiento, ingenio a la sociedad. Bueno, no está nada mal ganar dinero, comunicarnos libremente, aportar conocimiento a la sociedad. Estos no son
simplemente trucos, son cosas que son verdad. Si nosotros nos limitamos a darle esa importancia desmedida a la columna de aspectos negativos, entonces nunca vamos a mirar ni a considerar los aspectos positivos. Además, vosotros tendréis una serie de casos personales muy concretos que no tendrán que coincidir 100% con lo que estoy contando yo aquí, ni mucho menos, pero lo podéis compartir en los comentarios para que se vea esa diversidad. Y por otra parte, os estaréis preguntando, muy bien, tenemos esto, pero luego, ¿qué hacemos con ello, no? Bueno, esto para mí es prácticamente la base de todo el proceso. Tener muy claro qué nos aporta esa actividad, porque estamos dándole la vuelta a la moneda, estamos mirando la cruz, ahora vamos a mirar la cara de la moneda, donde tenemos una serie de aspectos positivos que sí nos importan. Ahora el vaso empieza a estar más lleno, menos vacío, y empezamos a reducir estrés. Lo siguiente, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos hacer que se materialice? Bueno, el hecho de poner por escrito estos puntos y más que se os pueden ocurrir a vosotros, consiste en decir, bueno, pues voy a empezar poco a poco a introducirme en este tipo de eventos. Entonces creáis eventos a vuestra medida. Creáis eventos familiares. Eventos familiares con familiares o amigos reducidos donde hacéis pequeñas cosas. No tiene que ser nada espectacular, simplemente es hacerlo y ir notando la sensación de que podéis hacerlo, aunque sea algo muy pequeño. O sea, no porque sea pequeño es poco, porque a partir de ahí es donde empezamos a crecer en dificultad. Lo siguiente es, por ejemplo, si no os queda más remedio que hacer una presentación en vuestro trabajo, empezar desde ya a enfocarla de la manera que lo acabamos de comentar. Cambio de enfoque. Se busca lo positivo y lo negativo se intenta reducir. No eliminar de una manera poco realista, sino reducir. Eso también lo veremos en otro vídeo. Buscamos situaciones incómodas, donde quizá en otras ocasiones no habríamos intervenido, pero ahora ya nos planteamos sí intervenir. De tal manera que estamos generando pequeños retos que se pueden superar, son incómodos, pero se pueden superar y nos van dando poco a poco confianza. Y van pues quitando esos miedos como me va a salir mal, o voy a hablar mal, o no voy a explicarme bien, que son miedos que no hemos visto en la primera parte, pero que están ahí de fondo, sonando, ¿no? Para no hacer el vídeo tampoco demasiado largo, pero ¿cuáles son los miedos? Eso también habría que apuntarlo para luego comprobar si esos miedos son reales o no. Entonces buscamos situaciones incómodas y las afrontamos. Y esto es muy importante porque en psicología se ha descubierto que es muy diferente una situación incómoda, una situación estresante, cuando somos nosotros mismos los que las buscamos y las enfrentamos, que cuando nos ocurren sin que nosotros queramos y nos vemos como víctimas de ellas. Aquí es una actitud totalmente proactiva en la que nosotros planificamos. Vamos a dar un repaso por estas diapositivas que acabamos de ver para tener un cuadro general final de repaso. Muy bien, entonces partimos de miedo escénico y sus dos palabras, miedo y escénico. Tenemos en una columna todas esas proyecciones desagradables que a su vez tienen sus causas, pero nos quedamos con que es una columna de elementos desagradables, y luego en la parte de escénico tenemos el hecho de que hay personas y de que es algo que se hace en directo o, aunque sea en diferido, va a ser al final juzgado por personas. Luego tenemos el cambio de marco o la recategorización, que es básicamente la misma técnica que posibilita cambiar una situación idéntica en algo negativo a otra cosa positiva. Nosotros la vivimos de manera diferente aunque la situación sea la misma. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace realmente valorando los elementos que nosotros consideramos que tiene esa situación y viendo si los negativos pueden ser menos negativos porque estemos exagerando o porque no sea verdad, y luego encontramos los positivos, que es lo que hacemos en la siguiente diapositiva. Por eso es el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío, porque dependiendo de cómo lo veamos, vamos a tener una reacción a esa sensación, más de atracción, nos interesa esa situación, o más de repulsión, queremos salir corriendo. Aquí es donde explicamos como ejemplo la charla que vamos a dar en nuestro trabajo, una charla informativa de cualquier tipo, e intentamos obtener una serie de ventajas de dar esa charla. Y obtenemos a grandes rasgos 5 ventajas. Nos sirve para obtener nuestro sueldo, nuestro sustento, en definitiva, nos da esa libertad económica, hacemos un aporte a la sociedad a través de la labor que estemos haciendo en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro puesto de funcionario. Nos ayuda a desarrollar una destreza que es, por un lado, la destreza de hablar en público, con soltura, y esa capacidad de comunicación que estamos desarrollando que antes estábamos bloqueando por la tensión, por el estrés, por la ansiedad. Otro punto es que eso nos da una libertad que antes no teníamos. De repente podemos hacer algo que antes no.
Es casi como estar enfermo durante una semana de gripe y curarse y decir, llevo una semana en la cama sin poder hacer nada y sintiéndome hecho polvo y ahora de repente vuelvo a ser lo que era, ¿no? Pues es una sensación metafóricamente parecida. Y la quinta ventaja que le encontramos a esto es que esa sensación de libertad se puede exportar a diferentes ámbitos que tengan que ver también con el tema escénico, es decir, con personas delante, comunicación, pero que en principio no nos dábamos cuenta cuando solo estábamos enfocándonos en el ámbito laboral. Pero ahora resulta que si a mí antes me daba cierto reparo quejarme por algo en el restaurante, ahora tengo como una soltura más de comunicación que antes no tenía, porque ya no me da tanto miedo lo que puedan pensar de mí, o cómo me expreso, o las palabras que utilizo, y entonces ahora lo hago, y entonces tengo más libertad. Aquí vemos esa síntesis de todos los elementos negativos que veíamos en la columna de la izquierda y ahora todos los elementos positivos que tenemos en la columna de la derecha. Esto es importante ponerlo por escrito y es importante tomárselo muy en serio y dedicarle tiempo. Es decir, sentir que esas ventajas son ventajas reales. De igual manera que, por ejemplo, yo empecé con un cierto miedo escénico haciendo vídeos en YouTube, cosa que os voy a hablar de ello en un vídeo que probablemente cuando publique si no ha salido, estará a punto de salir, porque se está editando. Pero las ventajas de hablar en YouTube son muy amplias y yo ahora, por ejemplo, me estoy comunicando con una serie de personas, con un grupo de personas bastante amplio, que sin YouTube hubiera sido imposible, y estamos compartiendo opiniones y experiencias y es todo muy interesante. Y eso no lo podría haber hecho sin practicar y sin una serie de cosas también que os cuento en ese vídeo, y así podéis profundizar un poquito más. Y finalmente, ¿cómo se pone esto en práctica? El hecho de ponerlo ya en papel es práctica, pero vosotros queréis ver los resultados reales, ¿no? Resultados que por supuesto no llegan tan rápido como uno querría, pero acaban llegando. Pues esto se hace realizando pequeños eventos poco a poco. O sea, vosotros no tenéis que dejar en ningún momento de hablar en público o lo que sea que hagáis. Si por ejemplo tocáis un instrumento, como es mi caso, no dejáis de buscar amigos, familiares o visitas que vayan a casa y practiquéis algo, lo que a vosotros os haga sentir seguros. Pero el hecho de hacerlo os va a suponer una pequeña incomodidad, pero que la vais a superar. Y eso va a ser en un entorno seguro y controlado. Haced este cambio de enfoque, ir poco a poco pensando, realmente no es solo una obligación lo que tengo que hacer de cara al público, sino que es que además me está aportando muchas cosas y conviene trabajar en ello también. Y finalmente, el concepto general de buscar situaciones incómodas, pero que se puedan superar con un pequeñito esfuerzo que hagamos, y entonces eso nos va a dar a nosotros la prueba de que podemos ir superando cada vez. Es como una escalera donde cada vez llegamos más arriba. Pues básicamente eso es todo por este primer vídeo, y luego espero recibir alguna pregunta porque evidentemente aquí queda mucho por decir, pero en los siguientes vídeos voy a ir profundizando en diferentes aspectos de toda esta interesante metodología para terminar con el miedo escénico. Espero que sea de vuestro interés, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.